estamos, mis estimados estudiantes, para apoyarte. Bueno, tenemos un proyecto como complementario que deberías ejecutarlo en el proyecto 5. Es una ficha especial que tú la deberías hacer en el transcurso de estas semanas, mientras estás aún en el ámbito educativo, en el sistema educativo. Es decir, que cuando termine todo el paquete de fichas y necesites entregar tu portafolio, deberás también entregar la evidencia de este trabajo realizado, que se denomina un proyecto especial, que es proyecto Buen Vivir o proyecto del Buen Vivir. Considera que tenemos el proyecto 5, vamos a considerar lo que es el proyecto 6, pero que debe desarrollarse a la par con el proyecto 5. Y aquí estamos para apoyarte. Recuerda que aquí está nuestro logo. Igual manera, quédate en casa. Octavo, noveno y 10º año de educación general básica. Igual el bachillerato tendrá su proyecto complementario. Y vamos trabajándolo aquí. Aquí va la ficha pedagógica con el objetivo de aprendizaje. Las y los estudiantes reconocerán y ejercerán. Mira que aquí nos va a hablar de algo muy bonito e interesante. Reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información. Vamos a ver por acá. Y aquí estamos. Sobre la base de acceso a la información y herramientas que les permite identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas vulneraciones y saber cómo denunciarlas. Mira qué bonito la temática que estamos trabajando. Nombre del proyecto: me informo y hago que se cumplan mis derechos. Ya, igual ahí tenemos los objetivos específicos. Mira que es una ficha completa. Reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes para hacerlos cumplir siempre. Proponer y ejecutar acciones sencillas en el entorno familiar y escolar con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia. Bueno, tú eres un niño o niña o eres un adolescente. Tu papá, tu mamá no es un adolescente. Tus tíos posiblemente ya estén la mayoría de edad. Todos tus maestros, maestras, directivos, conocemos muy bien cuáles son tus derechos como niño, niña y como adolescente, y por lo tanto tenemos que tenemos que respetarlos y hacer que los demás también los respeten y hacer respetar tu derecho como niña, niña o adolescente. No puede ser de que un maestro esté violentando el derecho de un niño, niña o adolescente. Eso es imposible. Por eso está la autoridad de la ley. Y vamos a aprender aquí qué es lo que debemos hacer. Están los indicadores de evaluación aquí también. Como que se reconoce a sí mismo y a los demás como personas sujetas de derechos. Todos tenemos derechos. Papá, mamá también tiene derecho. El profesor, la profesora, el director, el líder educativo, el diseñador de la tienda también tiene derecho. Todos somos sujetos de derechos. Reconoce y rechaza situaciones de inequidad. Inequidad, recuerda que es una igualdad cuando eres tratado de manera diferente a los demás. Y violencia de género y cualquier tipo de violencia. Comprende el consentimiento y es capaz de aplicarlo en situaciones cotidianas. Propone acciones para prevenir cualquier tipo de violencia. Tú puedes proponerlo. Eso es lo que vamos a trabajar en esta ficha que nos han presentado ahora. Vamos a ver, aquí se nos desubicó un poco la información, pero aquí vamos. Ya, aquí estamos. Y aquí está el nombre del proyecto. Me informo y hago que se cumplan mis derechos. Indicaciones, dice. En este proyecto trabajarás temáticas relacionadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para desarrollar las actividades puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar, como hojas reutilizables, siempre lo que tenemos en casita, con espacio para escribir, cuaderno, lápices a colores, acuarelas, revistas, etcétera. Y aquí vamos, guardar tus dibujos y escritos en tu portafolio. Eso no te olvides, eso debes recordar siempre. Y aquí vamos con las actividades de la semana. Mira que no tenemos una fecha ni días establecidos, pero sí nos indica que es una semana. Recuerda que el proyecto 5 tenía 3 semanas, entonces con este complementamos. Sí, pero no te olvides que tienes una vacación.
desde el 24 de diciembre, me parece que hasta el 4 de... Ese es un derecho al que tienes. Por lo tanto, tú verás si lo puedes trabajar en estos días o lo dejas para el final. Y aquí vamos con la actividad. Entonces, actividades de la semana. Lee el texto de los siguientes artículos. Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y qué nos dice la Constitución? El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, sobre las personas mayores. Siempre habrá de forma prioritaria, como nos dice aquí, y prevalecerá siempre el interés superior y prevalecerán los derechos. Y continúo. Las niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, es decir, completo, educativo, recreativo, espiritual, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar y social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Y también aquí nos invita para que trabajemos después de revisar la Constitución de la República, revisemos también un poco lo que nos dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y aquí vamos en el artículo 15. Vamos acá, un poquito más amplio, los más grandecitos las letras. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías. Como tales gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidos por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Limitaciones porque no son personas adultas, obviamente. Eso hay que tener cuidado. Entonces quiere decir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes es a nivel mundial. En todos los países debe respetarse. Vamos con la tarea aquí. Sobre la base del artículo que leíste, escribe en tu cuaderno con tus propias palabras lo que significan las siguientes oraciones. El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí tenemos que trabajar con nuestra agenda. Eso no te olvides que debemos hacerlo. Entonces la agenda del proyecto del buen vivir, el objetivo de aprendizaje sí lo debo colocar, eso tendrás presente siempre que debes ir, porque esto vas a entregarle a tu docente tutor. Y aquí está la actividad 1. Sobre la base que leíste, escribe tu cuaderno con tus propias palabras. Con tus propias palabras. El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Aquí te he puesto una guía, lo que está con azul siempre es mi autoría. Que nuestro país siempre dará atención en primer lugar a las diversas actividades e inversiones que contribuyen a nuestro desarrollo en sus diferentes fases, físico, emocional, intelectual y emocional. Eso es lo que dice que el Estado promoverá de forma prioritaria. Recuerda que prioritaria es primeritos, antes de, no después de. Por eso que siempre arman. Bueno, y aquí vamos con la B. Dice, la sociedad promoverá de forma prioritaria, la sociedad aquí se encarga, de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que siempre hay espacios para que participen también y se recreen niños en la sociedad, en las festividades. No dice que hacerlos participar a los niños, que ellos son a los jóvenes también, no los podemos dejar a un lado. La familia, y aquí tú colocarás tu criterio, promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños. ¿Con qué? Con buen ejemplo, con juegos, con espacios recreativos en la familia también que los llevan a pasear, etc. Y también por nuestro comentario acerca de atender el interés superior de niños y adolescentes. ¿Qué significa? Significa de que debemos pensar en ellos como seres o personas, bueno,
que necesitan también atención y recrearse. Ahí ya tú les redactas. Siempre estamos aquí para ayudarte en una forma general. El resto ya le colocas tú. Siempre se trata en la educación, como se dice, no de pescar, sino de ayudarle a pescar, o no de entregarle un pescado, sino de enseñarle siempre a pescar. Y aquí estamos. Luego nos dice, responde las preguntas que se relacionan con el artículo 44 de la Constitución de la República. Vamos por acá. Ya, esos dos son los que debo contestar, 3 y la 4. Responde a las siguientes preguntas que se relacionan con el artículo 44 de la Constitución de la República. ¿Cómo crees que el Estado, la sociedad y la familia promueven de forma prioritaria el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y aseguran el ejercicio de sus derechos? Eso debo trabajar acá. Y aquí le he colocado yo. ¿Cómo? Generando espacios recreativos, creando instituciones de apoyo, dando buenos ejemplos y siempre atendiendo a sus niños, niñas y adolescentes para que no les falten algunas cositas. Siempre el niño debería ser atendido en lo prioritario, en lo más elemental. Puede faltar al adulto, pero no le puede faltar al niño. Y la otra es por qué los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de las demás personas. ¿Por qué? Mira, ¿por qué prevalece? Ya te he explicado brevemente, pero aquí está. Porque son personas indefensas, vulnerables y fácilmente manipulables o engañables. Entonces todas las personas adultas, toditos, estamos en la responsabilidad y la obligación de ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Mucho menos tus maestros, mucho menos. Tus padres, tus maestros son quienes te ayudarán en esto. Y luego nos dice, escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Entonces, vamos acá. Mira aquí, ¿por qué? Aquí está. Escoge uno de los derechos. Tú puedes escoger cualesquiera, porque esa es la actividad. Mira aquí dice, y escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y escribe en una hoja porque es importante que se garantice ese derecho. Mira, tener una familia, tienes derecho a tener una familia. Un niño no puede estar, una niña adolescente sin familia. Es por eso que tiene papá y mamá o solo tiene mamá. Pero bueno, esas son las circunstancias de la vida, pero tiene que tener una familia. No hay niños, niñas y adolescentes que no tengan familia. Tienes derecho a la lactancia materna. Es decir, a que mamá, cuando tú naces, de por lo menos unos 5, 6, o si puede, un año de lactancia materna. Tienes derecho a una vida digna, a una vida sin discriminación, sin humillaciones. Tienes derecho a la salud, a que te atiendan en un centro de salud, en un hospital, y no, porque no tienes dinero, no te quedes afuera. Tienes derecho a la educación. Es por eso que hay educación fiscal, en donde el gobierno entrega útiles, uniformes, entrega colación, y papá y mamá tienen la obligación de darte la educación. Medio ambiente sano, no a un medio ambiente contaminado. Aquí hay muchísimo que hablar, y a veces hay ambientes que son insalubres, insanos. Es por eso que, por ejemplo, las contaminaciones están lejos de los pueblos, no pueden estar cerca de las familias. Tienes derecho a una identidad, aunque te cueste $6 o $15, una cédula, tienes derecho a eso, no se te puede negar esa identidad. Y tienes derecho también a recrearte y a descansar. No se te puede negar esto, aunque sea ir a patear la pelota en la calle, patear la pelota en el parque, darte una vuelta por la cancha, etcétera. Son derechos. Uno de tus derechos, tú puedes revisar cuál te gusta mejor. El derecho a la educación, por ejemplo, que seleccionaras. Entonces, seleccionamos ese derecho a la educación acá. Y aquí colocamos la educación. Y obviamente, aquí tengo que poner por qué he seleccionado ese derecho. Ya, tal y como nos pide aquí. Ya. Vamos a continuar acá. Y seguimos. Dice, muchos niños, niñas y adolescentes no conocen sus derechos. Ya, aquí están los derechos.
Ya, no conocen sus derechos. Y como no conocen sus derechos, entonces les vamos a ayudar a que conozcan sus derechos. ¿Cómo? Escribiendo un plan que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre sus derechos. Este plan lo vas a complementar mientras trabajas el proyecto. Te proponemos la estructura de un plan. Y aquí brevemente nos indican también cómo, en qué constituye este plan. Y nos vamos acá a la agenda. Acá lo vamos a colocar al plan. Yo he colocado aquí, por ejemplo, objetivo: difundir el conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo? Colocando carteles en locales comerciales y locales o centros deportivos. ¿Quiénes participan? Autoridades y estudiantes. El tiempo, ¿cuándo lo vas a hacer? Eso ya lo colocarás tú. Ya, y ahí vamos a ir colocando unas 2 actividades más o unas 3 actividades, ya depende cómo estemos tú también, cómo estés con tu creatividad. Pero aquí te dejo siempre una pequeña idea para que puedas seguirla trabajando. Y siempre tienes que acordarte de que las cosas tienes que hacerlas tú, y que para eso está la tutoría, únicamente para guiarte. De aquí nos vamos, eso es ya, y ahí nos vamos con la actividad 2. Vamos a ver qué nos dice la actividad 2. Y ahí vamos con la actividad 2. Nos manifiesta lo siguiente: en una hoja de cuaderno tamaño A4, que es el tamaño de papel bond normal que siempre compramos o que nos imprime o nos saca una copia, dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol va a representar la sexualidad y los niveles que la componen. Lee la información y realiza lo que se solicita para cada parte del árbol. Entonces, aquí vamos, acá con la actividad. Acá está mi árbol. El árbol siempre tú conoces de que posee raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Entonces así estará representada la sexualidad en esta ocasión. Las raíces son el aspecto cultural de la sexualidad. ¿Y cómo proviene el aspecto cultural? Son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, de tus vecinos, de los amigos de tu escuelita, de los amigos que peloteas, de lo que escuchas tú afuera, de las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, la radio, la televisión y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. Ahí se forjan o se cimentan las raíces. Entonces, aquí nos solicita de qué. En las raíces de tu árbol escribamos 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura que debe ser la sexualidad. Las raíces, lo que nos ha enseñado. Vamos a ver, por aquí se nos ha olvidado esto. Ya, entonces lo que se va cimentando aquí, lo que se va cimentando y lo que va a formar parte de las raíces es ese aspecto. Por eso nos dice de aquí: en las raíces colocaremos los mensajes que recibimos de la sociedad en general. Aquí he colocado, por ejemplo, de que debemos respetar al varón y a la mujer y al varón. Sigamos. Habrá que colocar 3, solo te he dejado 1 y tú colocarás los demás. Al reverso de la hoja escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Si está bien, ¿qué te parecen eso? ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? Obviamente que sí. ¿Por qué? Le vas a colocar tú ahí. Sigamos. Luego nos dice: en el tronco representa el nivel de interrelación. Vamos a ver por acá. Ya, en el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces, cómo la conciben a la sexualidad. Entonces yo lo que he colocado aquí en el tronco, un ejemplo que se la concibe con machismo, es decir, que el varón es el que debe prevalecer como jefe del hogar y la mujer
en su gran mayoría sometida a eso, sea la esposa o sea las hijitas o todo. Aquí le colocarás cómo está concebida también desde tu óptica, desde tu realidad, en tu cultura, ¿no es cierto?, en tu sociedad. Y de igual manera nos dice cómo ves que tus amigos, a tu familia y tus compañeros hablan y viven de la sexualidad. Escribe 3 ejemplos concretos en el tronco de tu árbol. Si la conciben como machismo o no la conciben también así. De igual manera, al reverso de la hoja, la respuesta a la pregunta: ¿lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real o no? Esa es para la reflexión. Y en las ramas representan un nivel más íntimo, nos dice aquí. Mira, que es un nivel un poquito más profundo. Es decir, nuestras relaciones románticas y nuestras relaciones sexuales. En el caso de que tengas tu mayoría de edad, pero tú eres un niño, niña y adolescente, en el caso, estamos hablando en el caso de papá y de mamá. Esa es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pase el tiempo. Sí, pues, lo que hay en las ramas, lo que hay en las hojas, lo que hay en las flores, lo que hay en el fruto es producto de lo que hay en la raíz. Y recuerda lo que colocamos en la raíz y lo que colocamos en el tronco. Y mira, para que hayan ramas tiene que haber el tronco, producto de eso. A continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad. ¿En qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno? Escríbelos en tu árbol. Nuevamente colocarlos. Y aquí está la discapacidad, métodos anticonceptivos, ropa de moda, toma de riesgos, orientación sexual, religión. Y cada uno de estos aquí los colocando en el árbol. Yo, por ejemplo, he cogido este de aquí, la religión. La traje para acá y la coloqué aquí. Para mí que la religión en la parte de la sexualidad va en la raíz. ¿Por qué? Todos de una u otra manera provenimos de padres que profesan una fe, una religión. Somos estudiosos de la Biblia, leemos la Biblia y practicamos lo que más podemos. Ya entonces tú colocarás cada uno de los cuales puedes colocar que la ropa de moda es una hoja, ¿no es cierto?, que va arriba, así que no tiene nada que ver. O los métodos acá así, anticonceptivos también, ¿no es cierto?, puede ser una hoja por ahí. Ya verás tú dónde las colocas. Reflexiona y escribe cómo puedes pensar en ejemplos donde entender la sexualidad como niveles sea útil. ¿Cómo influye en tu vida entender de esta manera la sexualidad? Es decir, que pueden haber muchas más cosas sobre la sexualidad que tú las puedes entender y que realmente sean bastante útiles para ti y para todas las demás personas. Las ramas y las hojas representan el nivel íntimo. Eso habrá que considerar. Y el fruto, y ya sería realmente lo que sacamos, lo que hemos obtenido de esto. Pues vamos con la actividad 3. Lee la siguiente información acerca del consentimiento. El consentimiento. Vamos a ver de qué se trata eso del consentimiento. Ahora consideremos de que nosotros en lo que debemos trabajar aquí, nos dice el consentimiento es el derecho y la capacidad que tiene una persona para decidir aceptar, para decidir que sí, aquí vamos a resaltar esto, o que no, es decir, sí aceptar o negarse frente a una solicitud o pedido de otra persona. Para que el consentimiento sea real y válido, la persona que acepta o realiza algo debe hacerlo sin presiones. Ojo, sin presiones. Nadie va a obligar. Sin chantajes o manipulación de cualquier índole. El consentimiento debe ser expresado claramente, sin que existan dudas del sí o no de la persona. El silencio o la aceptación bajo presión no son un sí. Ojo, mira, te repito. El silencio o la aceptación bajo la presión, es decir, a la fuerza, no son un sí, son un no. Mucho cuidado con eso, mis niños, niñas y adolescentes. Muchas veces se dice que si tienen que aceptar lo que piden quienes son mayores o los compañeros o compañeras. Muchas veces se dice que se tiene que aceptar lo que piden quienes son mayores. Ojo, por ahí mayores están, hasta papá y mamá son mayores, toma en cuenta eso. Los tíos son mayores.
vecinos o mayores. Sin embargo, si una persona se siente incómoda o extraña frente a las peticiones, puede decir rotundamente no, y el resto debe aceptarlo, el resto de personas. Asimismo, si una persona dice que no a una petición que se le hace, no significa que se haya hecho algo mal o indebido, solamente corresponde respetar su decisión, así como las demás personas deben respetar las propias. Ojo con esto. 2. Tomando en cuenta la lectura anterior, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas para cada situación. Vamos a ver, ahora acá. Carla ha sido amiga de Marcelo durante más de 5 años. Se conoce desde la escuela y se cuentan todo. Han compartido muchos momentos juntos. Hace un par de días Marcelo intentó besar a Carla. Ella no se sintió cómoda y se fue. Sí, Carla ha sido amiga de Marcelo durante más de 5 años. Se conocen desde la escuela y se cuentan todo. Han compartido muchos momentos juntos. Hace un par de días Marcelo intentó besar a Carla. Ella no se sintió cómoda y se fue. Martina y Adela mintieron en sus casas para escaparse en una fiesta. Luego de haber pasado 1 hora ahí, Adela le dijo a Martina que se fueron como habían acordado, pero Martina se negó y le dijo a su amiga que no sea aburrida y la puso a bailar con una persona que no conocía. Bueno, estos son los 2 casos que están aquí presentándonos, ¿no es cierto?, para analizar. ¿Cómo crees? Vamos a ver, estamos acá. Adela se sentía muy mal, pero no podía irse sola de la fiesta, así que esperó más tiempo. ¿Qué crees que si existió consentimiento? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué crees que pase después? ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Mira, son las preguntas que debemos trabajarlas. ¿Qué tipo de apoyo crees que necesitaría un compañero o compañera víctima de abuso sexual? Ya, entonces, eso tenemos que trabajarlo nosotros acá. Esas son las 3 preguntas de la primera actividad que sí debemos trabajarlas en nuestra agenda de trabajo que vamos a presentarle a nuestro docente. Ya, vamos por aquí, se ha movido esto que es de acá arriba para seguir llenándolo. Ya. Y aquí estamos con las actividades. Sí, aquí por favor debes de contestarlas tú de muy buena manera, que quede bien razonado. ¿Crees que existió consentimiento? Ya sabes lo que está pasando ahí, cómo están haciendo las cosas las chicas, cómo se sintió Carla después de lo que intentó hacer Marcelo, y tú tendrás que trabajarlo y pensar y redactar. Le vas a escribir 2 líneas, poquito, ¿no es cierto? Y nos pide también aquí que realicemos una producción para pasar al otro. Realiza una producción artística, dice. Un dibujo, un cómic, un relato, pintura, que expresa la importancia del consentimiento. Es decir, que sí está de acuerdo con eso. Ese es el consentimiento. ¿Ya? Entonces te invito para que trabajes muy bien ahí. Listo. Y aquí nos vamos con la actividad número 4. Lee la siguiente información. La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder para lastimar a otro a propósito, no accidentalmente. La violencia incluye amenazas de violencia y acciones que podrían lastimar a otro, así como aquellas que efectivamente llegan a lastimarlo. El daño puede afectar a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general y a su cuerpo. Tú te has dado cuenta muy bien cuando a veces alguna persona, algún niño quiere lastimar a otra persona, y aquí como dice, a propósito. Y cuando la maestra o la persona adulta le pregunta, dice, no, fue un accidente. Esa es la intuición, ese es el sentido que lo estamos analizando inclusive a través de los paquetes informativos que nos dan los veces. ¿Sabías que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? De pronto te has ido a un lago y has jugado con unas piedritas planas que tienen que tener esa característica para lanzarlas allá. Entonces aquí nos vamos con la actividad. Nos dice, escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Mira, cualquier
cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago la piedra que contiene la acción que escribiste, la acción que le vas a demostrar ahí. ¿Qué colocarías en cada una de las ondas como producto de tu acción? Observa el ejemplo. Es decir, estas son las ondas que va a ser la piedrita que lanzaste tú. Aquí está el ejemplo, por ejemplo. Colegios libres de acoso escolar. Entonces los adolescentes van a permanecer más en el colegio, los adolescentes tienen mejor educación, adultos con mejor calidad de vida. Sí, pues lo que hace el niño repercute también a la persona cuando es adulta o cuando es adolescente. Y aquí te dejo más o menos la indicación. Aquí he hecho 4 ondas, tú puedes hacer 5, 6, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar? En una buena acción de denunciar los actos de violencia, más tranquilidad en mis compañeros y en mis compañeros, ¿no es cierto? Puedo colocar otra acá, que se sienten felices en el receso, se sienten felices de hablar, se sienten felices de reírse. Acá podemos poner otra, que dejan sus mochilas con tranquilidad por ahí, nadie les está molestando, etcétera. Ya, esa es la actividad número 4. Y aquí vamos con la actividad 5. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción de un derecho a una persona o a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza o intimidación? Esa es la violencia sexual. Considerando el concepto de violencia sexual, lee con atención los textos que se proponen a continuación. Hay mujeres que provocan a los hombres. Es la lectura. Vamos a razonar un poquito, a analizar esto. Entonces aquí va la reflexión. La violencia sexual no es provocada jamás, ojo con esto, por la víctima. Puede ser por el varón o por la mujer. Al hablar de violencia sexual entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Ojo. Normalmente se escucha esta palabra. Recordemos que solo sí significa sí. Si no existe consentimiento, es violencia. ¿Sí? Recordemos que sí significa sí. No hay más cosas. No, y se acabó. Lo demás es violencia. Vamos con el otro tema. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales, lo que podemos estar escuchando inclusive. Entonces, si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que la agrede. Podemos estar escuchando de que porque te vistes así, ¿no es cierto? Porque te pintas así, porque caminas así, porque hablas así, porque te ríes así, ¿no es cierto? No. La sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Eso es lo que equivocadamente se puede estar planteando. Lo correcto, los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes, que pueden comprender cuando en una situación la otra persona no ha dado su consentimiento. Ya, entonces estamos desterrando frases equivocadas. Aquí tenemos otra. Los delitos sexuales las cometen personas enfermas. Las personas que cometen delitos sexuales son en una gran mayoría, es decir, en el gran porcentaje, personas totalmente sanas, que simplemente por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de la otra persona y hacerle daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre la violación, por ejemplo. Algunas niñas son precoces sexualmente. Se escucha a veces equivocadamente esa frase. La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Que algunas niñas y niños tengan dudas y preguntas sobre la sexualidad no es ser precoz. Lo importante es solventar las dudas, orientar, acompañar y apoyar sin prejuicios para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí vamos con la actividad. Vamos a ver por acá. Nos dice: completa en tu cuaderno la rutina del pensamiento. Antes de pensaba y ahora pienso, con base a la estructura de los textos anteriores. Entonces aquí vamos. Esta es la actividad número. Vamos a ver si está aquí separado. No, esta es la 5. Entonces ahí estamos.
En la agenda vamos a trabajar esto, antes pensaba, ahora pienso. Aquí tenemos antes pensaba, cuando solo pensaba porque tenía dudas. En cambio ahora pienso y ya tenemos un foquito ahí, una luz, y ya tenemos claras las cosas. Por ejemplo, si antes pensaba que no, que que no me podía vestir a mi gusto. Antes pensaba, por ejemplo, ¿cierto? Ahora como ya tengo claridad de las cosas, digo, que ahora pienso que yo debo vestirme como me siento bien. Ya, así tenemos que ir colocando las 3 actividades ahí para seguir avanzando. Y complementa, dice, el plan sobre derecho que construiste en la información referente a la violencia sexual y acciones que propondrías si uno de tus compañeros o compañeras sufre esa situación. Puedes ayudarte contestando las siguientes preguntas. Y aquí es importante tener presente esto. ¿Cómo crees que se sentiría? ¿Qué le preocuparía? Si su familia se enteraría, ¿qué le preocuparía a su familia? ¿Cómo crees que la familia reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de apoyo debería darle en la institución educativa? ¿Cómo crees que actuarían sus compañeros, maestros y autoridades? ¿Cómo crees que debería actuar la institución educativa? ¿Cómo puedo apoyarlo o apoyarla? Ya, esas son preguntas que tú las debes trabajar, contestarlas, pensarlas y contestarlas tú, para poder tener claro y para poder seguir armando el plan que estábamos trabajando acá arriba, porque tenemos un plancito en objetivo, mira, sí, para cuando un compañerito o compañerita puede ser víctima de esto. Y aquí están los compromisos también que debo tenerlo en este proyecto del buen vivir. Me comprometo a mantenerme informado o informada sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia. Me comprometo a denunciar cualquier tipo de violencia. Autoevaluación y reflexión. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué he aprendido en esta semana? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí sobre mis derechos? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Ya. Mira que y en tu diario personal, si quieres dibujar, puedes hacerlo. ¿Cuál es el derecho que te parece más importante? ¿Y por qué? Recuerda que este es un portafolio, un paquetito aparte que debes tú también elaborarlo. Y ya sabes de que la parte del diario personal, si es que deseas, lo entregas, o si no, solo lo conversas con mamá o con papá o con tu hermanito o hermanita. Sí, mira que eso está pegado también. Recuerda lo que estábamos trabajando en las fichas de los DESES, aplicar los 6 sentidos. Sí, ya habían estado trabajando los sentidos, ¿recuerdas? Trabajamos los sentidos y el último sentido que faltaba, es el 6º sentido, es la intuición. Mira, ¿y para qué es? Para prevenir la violencia sexual, que venimos trabajando desde las semanas anteriores. Son 6 fichas y en las cuales también te he dado una pequeña ilustración en donde hay factores de protección, factores de riesgo, y obviamente que esto se va a concretar y a definir también en un taller final para padres y madres de familia. Ya, y eso es todo lo que se quedaba de este año. Bueno, y no pensaba irme de vacaciones, ¿no es cierto?, del 24, sin haber dejado establecido este pequeña guía, pequeño tutorial, para que tú te puedas guiar en el desarrollo de estas actividades. Ahora sí, creo que nos toca despedirnos con mucha alegría de la misión cumplida en este año 2020. Un gusto. Felicidades, felices fiestas, feliz Navidades, feliz fin año, que lo disfrutes chévere y con buena alegría y optimismo el nuevo año 2021.